Enseguida vamos a tener la presentación del doctor Hermes Ulises Ramírez, Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos va a presentar la ponencia Proyección del calentamiento global para los Altos de Jalisco. Le damos un aplauso también para recibirlo. Muy bien, muy buenos días a todos. Yo les voy a plantear un poquito aspectos que más que políticos son puramente técnicos y básicamente yo quiero platicarles acerca de cómo caracterizamos precisamente esta región en cuestión de disponibilidad de agua. Aquí surge una pregunta muy importante: ¿de dónde nosotros obtenemos el agua? Pues básicamente de la atmósfera. Las precipitaciones, los escurrimientos, etcétera, etcétera, son nuestra principal fuente de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy claros de qué tanta disponibilidad de esa agua que tenemos en la atmósfera podemos nosotros acceder a ella. Y básicamente aquí tenemos que entender dos términos básicos que, si no los entendemos, pues obviamente después nos crean confusión. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar el término clima, pero muchas veces lo relacionamos con otro término que es más común, que es el famoso tiempo meteorológico. Creo que son dos cosas diferentes. Primero, el tiempo meteorológico son las condiciones de temperatura, precipitación, humedad, dirección, velocidad de vientos, y le puedo seguir con una gran cantidad de este tipo de variables, pero que están determinadas para un momento de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Minutos, horas, días, meses y quizás años. Pero cuando hablamos del clima estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Son estas mismas características, pero para un periodo largo en el cual se establece que son las condiciones que consideramos normales. ¿Qué quiere decir? Que la Organización Meteorológica Mundial nos plantea que para poder establecer el clima de una región, yo necesito cuando menos 30 años de información de estas variables de las cuales yo les estoy hablando. Y básicamente en base a eso nosotros podemos decir, tal ciudad tiene temperatura de 25 grados centígrados más menos 5, precipitaciones de 2000 milímetros al año, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué quiere decir? Que no nos confundamos con la temperatura cuando hablamos de la temperatura local y cuando hablamos de una temperatura global. Son dos cosas completamente diferentes. Si está más o menos entendido este término, entonces sí podemos empezar a ver qué va a suceder aquí en los Altos de Jalisco. Pues básicamente lo primero que nosotros hicimos fue tratar de caracterizar cómo eran los climas, en este caso de todo el estado de Jalisco. Y básicamente aquí tenemos un análisis de cómo se comporta precisamente el clima en las diferentes regiones del estado, precisamente de manera anual. Si nosotros analizamos la zona de nuestro interés, que son los Altos de Jalisco, pues básicamente lo que nosotros tenemos como promedio de todo el año es un clima semicálido y un clima que puede tener también algunos momentos del año, pues obviamente también semiseco. Vamos a ver que esto va cambiando en función del mes en el cual nosotros estamos hablando. Van a pasar una serie de imágenes. Aquí ya tenemos el mes de enero, si ustedes se fijan, pues básicamente aquí tenemos un clima que nosotros le llamamos semiseco y en algunas zonas más arriba de los altos, pues obviamente frías. Conforme va avanzando el año, esto va cambiando otro tipo de clima que se va a ir haciendo un poquito más templado. Adelante. Esto es abril, mayo, junio, y si ustedes se fijan, aquí va cambiando ya de semiseco precisamente a un clima templado, que normalmente prácticamente se considera que el estado de Jalisco y la región centro-occidente del país pues tiene un clima templado. Obviamente la costa es otra cosa diferente, ahí tenemos climas más cálidos con temperaturas mucho más altas, pero básicamente la zona del estado de Jalisco de los Altos Norte pues obviamente está variando entre zonas frías, zonas semicálidas y zonas semisecas. Adelante. Bueno,
Entonces, básicamente a nosotros nos interesa saber cuáles son las condiciones de disponibilidad de agua en esta región. Y para eso, pues nosotros empezamos a analizar toda la información que se tiene precisamente en las estaciones meteorológicas que existen precisamente en la región de los Altos de Jalisco. Y aquí podemos ver que obviamente cada una de estas barritas que ustedes ven ahí es la información de cada una de las estaciones que existen precisamente en esta región. Y podemos ver que prácticamente la precipitación promedio del estado de Jalisco, de los Altos de Jalisco es aproximadamente entre 700 y 900 milímetros dependiendo de dónde me encuentre. Obviamente si estoy en montaña es diferente a si estoy en el valle. ¿Dónde llueve más? ¿En montaña o en el valle? Pues obviamente en la montaña, ahí tenemos mayor cantidad de disponibilidad de agua. Que después, como ya había comentado la doctora, pues puede escurrir y nos puede proporcionar una fuente de agua para los habitantes y todas las actividades económicas que se desarrollan en la región, ya sea por agua superficial o por agua subterránea que surge después de la infiltración precisamente de las precipitaciones. Pero no nada más es importante la precipitación, tenemos otros factores que también van a jugar con esto. ¿Como cuáles son? Pues obviamente la evaporación. Y si ustedes se fijan, es una zona en la cual la evaporación es bastante alta. Estamos hablando de 2000 milímetros al año. ¿Qué significa? Que básicamente estamos duplicando la cantidad de evaporación en comparación con lo que está cayendo de precipitación precisamente en esta zona. Además de eso, las tormentas eléctricas pues no son, vamos a decir, muy abundantes. Si ustedes se fijan, básicamente pueden variar entre 5 y 30 tormentas eléctricas en esta región al año. La humedad relativa es muy variable entre un 50 y 60% en esta región. Adelante. ¿Qué más tenemos? Temperaturas medias, si ustedes se fijan, temperaturas medias bastante importantes de aproximadamente 18 20 grados centígrados como promedio, temperaturas máximas que pueden alcanzar hasta los 30 grados y temperaturas mínimas que oscilan entre los 8 y 10 grados centígrados en la mayoría de las estaciones en las cuales estamos hablando. Todos estos parámetros pues obviamente son importantes para saber si va a haber disponibilidad de agua en esta región o no. ¿Por qué? Porque aquí está en juego la construcción de una presa que se pretende llenar con una gran cantidad de agua y si no tenemos agua, pues ¿para qué queremos una presa de esos volúmenes? Adelante. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hicimos dos cosas. Ver precisamente cuáles son las expectativas que se tienen en función de un escenario de cambio climático para esta región, para saber cuál es la disponibilidad de agua que vamos a tener de aquí al año 2100. Y en ese sentido, pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender qué es esto del cambio climático. Yo creo que para nosotros hemos escuchado muchas veces diferentes términos como efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático, pero a mí a veces me causa un poquito de, vamos a decir, de confusión que la gente entiende por esos tres términos lo mismo. Y no es cierto. No es lo mismo. Vamos a dar una repasada así muy rapidita de lo que es en realidad el cambio climático. Hay gente que piensa de una manera tan reduccionista que cree que esto es el cambio climático. ¿Todo el mundo piensa que esto es el cambio climático? No, ¿verdad? Esto es simplemente moda que se da a través de los tiempos. Bueno, primero que nada, tenemos que entender que el clima es la combinación de una serie de factores. Yo les apuesto que si les pregunto a muchos de ustedes qué es el clima, todo el mundo me va a referir un solo parámetro. ¿Cuál parámetro? La temperatura. Y eso no es cierto. El clima es un conjunto de elementos que se combinan para dar ciertas condiciones de temperatura, humedad, precipitación, vientos y otra serie de factores más que van a actuar todos entre sí para formar las condiciones aptas para cierto desarrollo de vegetación, cierto desarrollo de otro tipo de estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el clima? Básicamente el clima lo definimos como la interacción entre 5 elementos básicos que están presentes en nuestro planeta. Número 1, la atmósfera, que básicamente es la capa de gases que cubre al planeta y que nos protege de mucha radiación que llega precisamente del exterior y que de otra manera nos permite que se haya desarrollado la vida en este planeta. Número 2, tenemos algo que le llamamos la litosfera,
que son todas las tierras emergidas, que aunque ustedes no lo crean, juegan un papel importante su distribución para la formación de los climas. La hidrósfera, que son todos los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, que obviamente tenemos a disposición y que también juegan un papel muy importante en el establecimiento del clima. La criósfera, que son básicamente todos los glaciares de montaña, polos, iceberg en los océanos, que también, aunque no lo creamos, juegan un papel muy importante porque ellos reenvían parte de la radiación que estamos recibiendo precisamente en nuestro planeta y establecen también el clima de una región. Y el último elemento de esos 5 que yo les platicaba, somos los seres vivos que habitamos este planeta. Que querramos o no, nosotros hacemos ciertas funciones que contribuyen de alguna manera precisamente a la formación del clima. ¿Por qué? Porque nuestra función básica es respirar, ¿verdad? ¿Y qué respiramos? Oxígeno. ¿Y qué exhalamos? Dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es algo que conocemos como los famosos gases de efecto invernadero, el más importante de todos. Entonces, si entendemos que el clima es la combinación de todos estos elementos y que obviamente si altero uno de ellos, forzosamente voy a alterar todo el sistema y voy a estar cambiando esto, y esto se puede convertir en lo que llamamos un efecto bola de nieve, un efecto dominó que va creciendo y va creciendo. ¿Qué sucede? Que nosotros producimos básicamente una serie de gases que de alguna manera permiten el desarrollo de la vida. Gases de efecto invernadero, ¿se acuerdan que dijimos por ahí? Y alguien mencionaba dióxido de carbono. No es el único, tenemos metano, clorofluorocarbonos, ozono, etcétera, etcétera, que aunque no lo crean, se encuentran en cantidades muy pequeñitas. El más importante es el dióxido de carbono con apenas 0.03%, pero aún así juega un papel muy importante porque sin él no existiría lo que conocemos como el efecto invernadero, que es retención de una parte de la energía que nos proporciona el sol para mantener la temperatura que tiene este planeta promedio, que es 15 grados centígrados promedio global. Si no existiera este famoso efecto invernadero, la temperatura de nuestro planeta sería 33 grados por debajo. Eso significa que tendríamos como promedio global menos 18 grados centígrados. Y a esas condiciones de temperatura, pues obviamente muchas de las especies que habitamos este planeta no existiríamos. Estoy hablando de temperatura promedio global. Si se acuerdan que dijimos que era diferente que la local, que eso es otro boleto. Muy bien. ¿Pero qué estamos haciendo los seres humanos? Pues básicamente aumentando la concentración de esos gases e incrementando ese famoso efecto invernadero. Retenemos una mayor cantidad de energía, el planeta se empieza a calentar y el incremento del efecto invernadero nos da como resultado el famoso calentamiento global. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Y qué sucede cuando calentamos el planeta? Por ejemplo, los glaciares, ¿qué les va a pasar? Se derriten. ¿Dónde va a ir a parar esa agua? A los océanos y a los mares. Los océanos van a absorber mayor cantidad de energía y se van a dilatar, van a inundar continentes. ¿Qué pasa con las especies que habitan esos continentes, tanto de animales y vegetales? O se desplazan o desaparecen. ¿Qué quiere decir? Estamos cambiando toda la estructura del sistema climático. Y si yo cambio todos los demás elementos, pues obviamente va a tener un efecto retroactivo en el cual va a ir incrementando este problema. ¿Estamos claros hasta ahí más o menos? ¿Sí? Ok. Adelante. Entonces, depende de la concentración de gases de efecto invernadero, precisamente la temperatura que nosotros vamos a tener en el futuro. Y en el cuarto informe del IPCC, que es lo que tenemos aquí, básicamente son las proyecciones que se tienen de cuánto va a aumentar la temperatura precisamente de aquí al año 2100. ¿De qué va a depender eso? De la cantidad de gases de efecto invernadero. Hoy se estima que nosotros tenemos aproximadamente al año 2016 400 partes por millón del principal gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Se estima, según los expertos, que en el mejor de los escenarios, a 600 partes por millón de aquí al 2100, pues nosotros vamos a tener incrementos de temperatura muy cercanos a los 2 grados centígrados como promedio. Pero ¿qué sucede de que si nosotros no hacemos absolutamente nada para tratar de disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero? Pues obviamente que el problema se puede incrementar hasta llegar al escenario más drástico de 1550 partes por millón, que equivaldría a tener una temperatura de aproximadamente más de 4 grados centígrados como promedio. Pero si vemos la incertidumbre, esta puede ser
básicamente desde los 3 hasta más de 6 grados centígrados de aquí al año 2100. ¿Qué quiere decir? Pues que necesitamos empezar a trabajar para disminuir precisamente los gases de efecto invernadero. ¿Y qué pasa? Que se estima que quizás los 2 escenarios más probables a los cuales nosotros vamos a llegar trabajando en sustituir los combustibles fósiles por otros tipos de energía a unos escenarios entre 850 y 1250 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Que eso va a darnos temperaturas entre 3 y 4 grados precisamente de aquí al año 2100. Y obviamente eso tiene que ver con la disponibilidad de agua. Si tengo mayor temperatura, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a evaporar más fácil y por lo tanto no la voy a tener disponible para las actividades productivas ni el sustento de la vida en las diferentes regiones del planeta. Claro que esto es diferenciado, va a haber zonas del planeta donde tengamos mayor impacto y zonas del planeta donde vamos a tener menos impacto. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿O me devuelvo? Adelante. Ya nos vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, ok. Las tendencias que se han observado durante los últimos años es que el incremento de la temperatura hasta el año 2005 ha sido de 0.74 grados centígrados como promedio, oscilando entre 0.56 y 0.92, casi 1 grado. Y la meta de aquí al 2100 es que nosotros no aumentemos la temperatura más de 2 grados. Adelante. Bueno, las proyecciones para las próximas décadas nos dicen que la Tierra se va a ir calentando aproximadamente 0.2 grados por cada década. Obviamente de manera global, no estamos diciendo de manera local. Y en el caso específico de México se estima que para el año, entre el año 2020 y 2080 se puedan alcanzar temperaturas entre 2 y 4 grados centígrados de incremento, principalmente en las zonas más altas de nuestro país, prácticamente la zona norte, pero también las zonas consideradas como zonas áridas. El caso específico de Jalisco, tenemos 2 áreas que son la zona norte y parte de los Altos de Jalisco. Adelante. Muy bien, esa es la proyección que hacen en el 5º informe del IPCC y vemos que hay incrementos de temperatura bastante importantes, precisamente que ya se dieron entre el año 1901 y 2012. Adelante. Cambios en los patrones de precipitación en los cuales básicamente en las zonas intertropicales deja de llover y en las zonas de latitudes altas pues hay un incremento en la precipitación bastante sustancial que inicialmente va a ser beneficioso pero que a la larga pues no va a traer tantos beneficios como los perjuicios que nos va a traer al final. Adelante. Y esa es básicamente la última proyección que se tiene de cómo van a ir aumentando las temperaturas en las diferentes regiones del planeta. No se alcanza a ver el mapa, pero básicamente lo que tienen abajo son prácticamente un planisferio de cómo en cada diferente región del planeta se va a ir comportando la temperatura, el aumento del nivel del mar y algunas otras variables más. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros en realidad es qué va a pasar en los Altos de Jalisco. Y para eso nosotros realizamos un estudio. Adelante. Estas son simplemente proyecciones a nivel mundial para poder determinar la vulnerabilidad de esta región. En realidad lo hicimos para todo el estado de Jalisco, pero aquí prácticamente lo que yo les voy a presentar es qué es lo que se espera para esta región del estado. Y lo hicimos a través de 2 diferentes metodologías. Primero, cómo ha cambiado ya los climas o los diferentes parámetros del clima precisamente de los últimos 30 años a través de lo que se llama indicadores de cambio climático CLIMDEX. Y después hicimos una proyección hacia el futuro, hasta el año 2080, de qué va a suceder en esta región. Y básicamente para el primer caso nosotros utilizamos las 208 estaciones que existen en el estado de Jalisco para analizar qué es lo que ha ocurrido durante los últimos 30 años y esto prácticamente se hizo a nivel toda la República Mexicana y después hicimos un zoom o una proyección exclusivamente para el estado de Jalisco y la zona altos del estado. Adelante. Muy bien. Se analizaron 27 parámetros. Obviamente cuando nosotros utilizamos la metodología, si se tiene información suficiente nos da resultados para los 27 parámetros, pero si no se tiene la información suficiente, pues solamente nos da algunos de ellos. Aquí podemos ver que se pueden analizar incrementos de temperatura, valores mensuales de precipitación, porcentajes de días cuando tenemos precipitaciones importantes, días de verano, días fríos, noches frías, etcétera, etcétera, etcétera.
Adelante. Y básicamente, pues aquí simplemente voy a poner dos ejemplos que tenemos precisamente en el caso de los Altos de Jalisco. Aquí esto DTR significa, es la diferencia de temperatura diurna, ¿qué quiere decir? La diferencia de temperatura entre la mínima y la máxima. ¿Qué sucede? Que ese parámetro ha disminuido. Eso significa que pueden existir diferentes posibilidades. Número uno, que la temperatura mínima haya aumentado y que la temperatura máxima se haya mantenido. Que la temperatura mínima se haya mantenido y que la temperatura máxima haya descendido. O que las dos hayan incrementado, pero no en la misma proporción, o hayan disminuido las dos, pero no en la misma proporción. Y básicamente, analizando otra serie de parámetros, vemos que lo que ha sucedido es que ha aumentado la temperatura mínima de manera muy importante, que también ha aumentado la temperatura máxima, pero no en la misma proporción que la temperatura mínima, lo que hace que ese valor cada vez sea más corto. Tenemos temperaturas que no oscilan tanto, pero que son superiores a las que teníamos hace 30 años. Adelante. Bueno, aquí algún otro indicador, que esta es la precipitación, que básicamente se estima que no ha cambiado mucho en esta región de manera general. Eso depende también de la estación. Hay otras estaciones que sí nos muestran un descenso, algunas otras que nos demuestran un aumento. Adelante. Y básicamente se hizo este estudio de manera muy puntual en algunas de las ciudades más representativas de las diferentes regiones del estado de Jalisco. Si ustedes se fijan, Colotlán y Bolaños, zona norte, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno y Tepatitlán, Altos, Guadalajara, zona centro, Ocotlán, zona sur, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, que sería la costa norte, y Cihuatlán y Autlán, que sería básicamente la costa sur. Adelante. Y básicamente aquí tenemos todos los cambios de cada uno de los parámetros que ustedes vieron, de esos 27 parámetros. Si se fijan, hay algunos que no nos muestran información, porque obviamente no había la cantidad suficiente de datos para poder obtener información que fuera, vamos a decir, confiable. ¿Y qué tenemos? Que tenemos algunos parámetros, aquí podemos ver temperaturas, que básicamente en la mayoría de los casos hay incrementos de temperatura. En algunos casos muy específicos vemos que hay descenso de temperatura, pero de manera general la tendencia en prácticamente todo el estado de Jalisco, pues básicamente es el aumento de temperaturas, tanto máximas y mínimas. Aquí tenemos el caso específico de las estaciones que se tienen en la zona de los Altos. Básicamente tenemos, creo que es Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno y Tepatitlán, ¿verdad? Que básicamente ahí podemos ver todos los cambios que han ocurrido. Obviamente no puedo explicar todo en una plática. A quien le interese de manera particular, pues este material se le puede proporcionar para que haga un análisis muy puntual de su región, qué es lo que está sucediendo con cada uno de estos parámetros. Adelante. Bueno, posteriormente lo que nosotros hicimos fue hacer proyecciones hacia el futuro a través de un programa que se llama PRECIS. PRECIS es un programa que se desarrolló en el Reino Unido por uno de los centros de estudio de cambio climático más importantes en el mundo, que se llama el Centro Hadley. Obviamente fue hecho para utilizarse a nivel mundial, pero se tiene prácticamente que tropicalizar. ¿Qué significa? Adaptarlo a las condiciones propias de cada país o de cada región del planeta. Y para eso, él utiliza diferentes escenarios de cambio climático. No sé si se acuerdan que teníamos el escenario B1, menos drástico, el escenario más drástico A1F1, y aquí se trabajó con prácticamente los más probables que vamos a tener de aquí al año 2100, que es el de 850 partes por millón y el de 1250 partes por millón. ¿Qué información utiliza este programa? La información mundial de la Organización Meteorológica Mundial a través de una base de datos que se llama Chan4 y que aparte de eso se utiliza de manera muy regular en Europa para todas las proyecciones de cambio climático. Y finalmente se hizo a dos resoluciones diferentes, de una de 50 kilómetros y una de 25 kilómetros, porque obviamente lo que nosotros obtenemos de resultados es diferente dependiendo obviamente la resolución que tengamos precisamente del desarrollo del modelo. ¿Qué parámetros se analizaron? Temperaturas, humedades, disponibilidad de agua en el suelo, velocidades de precipitación y temperaturas también al interior del suelo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con dos de las actividades básicas importantes, que es la agricultura y la ganadería, y obviamente en esta región del estado pues son dos actividades de importancia primordial. Adelante.
Bueno, y aquí lo que podemos ver son las proyecciones que se tienen precisamente en el escenario A1B para el año 2050, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y si ustedes se fijan, los periodos más drásticos prácticamente son julio y agosto. Se tomaron también enero y diciembre para ver cuáles eran los cambios más significativos antes del temporal de lluvias, durante el temporal de lluvias y posterior al temporal de lluvias. Hizo un análisis primero de mes por mes para después hacer una proyección de los meses que creíamos más interesantes al 2020, al 2050 y al 2080. Adelante. Y aquí pueden ver ustedes el escenario A2, que también otra vez julio y agosto, enero y diciembre, que son los meses que vamos a tomar como referencia. Adelante. Bueno, entonces proyecciones 2020, 2050, 2080, donde tenemos mes previo al temporal, durante el temporal y después del temporal. Y si ustedes alcanzan a ver las temperaturas que tenemos, se pueden alcanzar temperaturas de hasta más de 42 grados centígrados, sobre todo en la zona costera, pero las zonas en las cuales vamos a tener los cambios más importantes de temperatura, pues obviamente es la zona norte, la zona altos y la zona de la costa. No sé si alcanzan a ver el cambio tan importante que tenemos de temperaturas. Aquí estamos hablando de temperaturas que oscilan entre los que son 14, 15, 16 grados hasta temperaturas que pueden alcanzar los cerca de 40 grados centígrados, sobre todo en la zona de los altos y en la zona costera. ¿Qué quiere decir? Que las proyecciones que tenemos de temperatura de aquí al futuro pues no son muy halagadoras ni para el 2020 ni para el 2050 y obviamente para el 2080 creo que faltó aquí una grafiquita. ¿Te regresas un poquito, por favor? Si se fijan, es uno de los escenarios, falta el otro que es el más drástico, que debe tener temperaturas mucho más altas. No sé por qué no se vio. Obviamente no nada más es la temperatura, tenemos algunos otros parámetros, adelante, como es la humedad relativa, donde nosotros vemos que la humedad relativa va a disminuir inicialmente y después va a incrementarse. Pero el que tengamos humedad en la atmósfera no significa que va a llover más. Simplemente esto puede ser resultado de una mayor evaporación. Si tenemos mayor temperatura, pues obviamente mayor evaporación y mayor humedad relativa en el ambiente y no por eso vamos a tener mayor precipitación. Y posteriormente analizamos la temperatura del suelo, que también alcanza rangos de 40 a 42 grados en la zona costera, pero también entre 40 grados en la zona de los altos de Jalisco. Adelante. Humedad relativa en el suelo, prácticamente hay un descenso bastante importante, eso es muy importante para la agricultura. Si no tenemos humedad en el suelo, pues obviamente no va a haber desarrollo de los plantíos, disminución de la productividad y obviamente escasez de alimentos, no nada más en esta región, sino prácticamente en todo el país, porque esta zona es una zona de vital importancia para la agricultura y la ganadería. Adelante. Velocidad de precipitación, si ustedes se fijan, velocidades de precipitación muy bajas en comparación con otras zonas del estado, que quiere decir que vamos a tener una tendencia de disminuir las precipitaciones en esta región. Y si no hay precipitaciones, pues no hay agua. Y si no hay agua, ¿cómo vamos a llenar una presa de esas dimensiones? Adelante. Si nosotros analizamos un poquito ya más a detalle esa información, eso fue como de manera muy global. Aquí tenemos los diferentes comportamientos para Lagos de Moreno. Aquí tenemos que la temperatura va a seguir aumentando, la humedad relativa del ambiente va a seguir aumentando, la precipitación inicialmente va a aumentar, pero después va a haber un descenso, sobre todo en el escenario A2. Adelante. Si ustedes se fijan, adelante. Ahí tenemos el escenario 2. Aumento de temperatura, disminución de humedad, disminución de la precipitación y aumento muy considerable de la temperatura de los suelos. Eso es para la región Lagos de Moreno, adelante. Eso es para enero, antes del temporal. Si se fijan, aumento de temperatura, disminución de humedad, disminución de precipitación, aumento de la temperatura de los suelos, adelante. Tepatitlán, aumento de temperatura, aumento de humedad, aumento de la temperatura del suelo y prácticamente la humedad del suelo va a permanecer sin cambios. En el otro escenario, un incremento más importante,
disminución de la humedad relativa, incremento de la temperatura de los suelos, básicamente, se mantiene la humedad de los suelos. Adelante. Estas proyecciones hasta el 2100. Obviamente, esto es un panorama muy general. Si queremos ser más específicos, pues tenemos que analizar la información con mucho detalle para empezar a sacar conclusiones de qué es lo que va a pasar precisamente en esta región. De manera general, aumento de temperatura, disminución de la precipitación, aumento de la humedad en el ambiente que va a estar ahí, pero que no necesariamente va a precipitar, y velocidades de precipitación muy bajas que nos están dando como resultado poca disponibilidad de agua en esta región y por lo tanto muy poca probabilidad de que exista el agua suficiente para llenar una presa de esas dimensiones. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran, pues aquí les dejo mi mail para cualquier consulta, con mucho gusto podemos proporcionar la información que ustedes necesiten. Muchas gracias.